Muy buenos días a todos y todas. Saludo a mis compañeros del ministerio, al doctor Luis Fernando, la doctora Gina Watson, está la doctora Carolina, Jaime, Carlos Mario, muchos compañeros del sector, a todas nuestras asociaciones de pacientes aquí en primera fila y a todos los que nos acompañan esta mañana a reflexionar sobre nuestro sistema de salud y la probabilidad de un cambio desde abajo. Yo voy a hacer una presentación en dos partes. La primera, quiero que hagamos una reflexión general sobre el sistema de tres maneras que ya les voy a contar. Y la segunda, sobre la semana y este día de la seguridad social y sobre la vaca que nos acompaña aquí en el auditorio como símbolo del mensaje principal que queremos transmitir hoy, de lo que se trata esta reunión que nos concita a todos esta mañana. Entonces déjenme decir, tal vez con un exceso de esquema, unas palabras sobre el presente y el futuro de nuestro sistema de salud de la siguiente manera. Quiero organizarlas de esta forma: 5, 5, 5, 3, 5. Primero la línea de base en 5 puntos, después lo que yo les voy a, o lo que voy a llamar los inamovibles en otros 5 puntos, y después los retos que tenemos no solamente como Estado, sino como sociedad. 5 puntos que describen nuestra línea de base, 5 inamovibles sobre los que hemos conversado mucho con muchos de ustedes y 5 retos hacia el futuro. Línea de base, ¿dónde estamos en el sistema de salud de Colombia? Pienso como en un primer punto que no se enfatiza suficientemente. Llegué ayer a la casa y abrí mi correo electrónico, no lo había abierto en todo el día, y vi un resumen de noticias. Había una noticia que dio un noticiero de televisión colombiano como antesala, creo que a una entrevista que le iban a hacer a uno de los candidatos presidenciales. Y esa noticia, en 5 o 6 minutos, que trataba de hacer un resumen apretado, coyuntural, de la situación de salud de nuestro país, era absolutamente catastrofista. Deliberadamente. No había contexto, no había análisis, solo había una búsqueda exhaustiva, sesgada, parcializada, injusta diría yo con el trabajo de mucha gente, sobre la realidad del sistema de salud de Colombia. Este primer punto de salud pública yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo siguiente. Si uno mira la gran mayoría de los indicadores trazadores de salud pública, esperanza de vida, mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por enfermedad diarreica aguda, mortalidad en niños por infección respiratoria aguda, embarazo adolescente, desnutrición crónica y desnutrición aguda de la encuesta ENSIN. Todos esos indicadores, sin excepción, están mejorando. Algunos de ellos han mejorado a una tasa, a un ritmo mayor que muchos países del mundo en desarrollo, mayor que el promedio de la región. Tenemos, eso sí, tenemos que reconocerlos, unas grandes brechas regionales entre grupos socioeconómicos y entre grupos étnicos, que hacen parte no solo de los desafíos de la salud, sino de los desafíos del desarrollo de nuestro país, que tienen décadas. Por ejemplo, a mí me preocupa en particular la falta o la ausencia de convergencia regional en algunos de estos indicadores, que a su vez se explican por la falta de una presencia efectiva del Estado en la periferia de nuestro país. Eso está allí y tenemos que reconocerlo. Pero cualquier análisis de la situación de nuestro sistema de salud, yo creo que tiene que partir de eso, de mirar las cifras de salud, de entender, de tratar objetivamente en la medida de lo posible. No estamos en un momento que se preste para la objetividad. ¿Dónde estamos como sociedad y como país? Lo otro es invitar a destruir. Quedé preocupado entonces con esa forma como se presenta la realidad social de nuestro país y en este caso la realidad particular de nuestro sistema. Y el primer punto como línea de base que yo quisiera dejar sentado esta mañana es que todos los indicadores sin excepción están mejorando, unos más que otros, en algunos casos puntuales específicos. Yo quisiera señalar, por ejemplo, traer a cuento la mortalidad materna. No cumplimos el objetivo del milenio, pero en la gran mayoría las expectativas incluso hemos superado las expectativas
o los ejercicios de planeación que habíamos hecho hace algunos años. Pasemos a un segundo punto sobre línea de base. Yo quiero decirlo de esta manera: hoy la salud en Colombia, en la jurisprudencia, en la ley y en la mente de las personas, de nuestros ciudadanos empoderados, es un derecho fundamental. Eso significa muchas cosas. Una de ellas es que como sociedad hemos llegado a un acuerdo, digámoslo de esta manera, metapolítico, más allá de la política, más allá de la coyuntura, más allá de lo que diga cualquier candidato presidencial o más allá de lo que se debata en cualquier forma en el Congreso. Hemos llegado a un acuerdo de que esas desigualdades en salud, Denis, son intolerables y que ahí debemos poner el énfasis. Hoy, por ejemplo, hay una portada que va a causar un debate importante para nuestro sector de la revista The Economist, básicamente diciéndole a todos los gobiernos del mundo la cobertura universal, esto es, el énfasis en disminuir las desigualdades de acceso en la salud, debe ser un objetivo prioritario de cualquier gobierno y además es lograble. En Colombia, por lo menos de manera general, ya llegamos a ese acuerdo que hoy presenta la revista The Economist como un imperativo para el mundo entero. Y ese acuerdo, a pesar de lo que se dice, muchas veces no se ha quedado solamente en eso. En el país de Santander tenemos el riesgo de que muchas veces tenemos leyes grandilocuentes, la máxima grandilocuencia y la mínima eficacia, decía alguien por ahí. Pero en este caso yo creo que hemos ido más allá. Y la protección financiera en salud, la cobertura universal, la igualación de los planes de beneficio, es uno de los logros más importantes de nuestro país en los últimos años. Entonces tenemos la salud como derecho fundamental, pero además la protección financiera como una realidad insoslayable de todos los días. Si ustedes van a un país como México, como Brasil, como Argentina, como Perú, y oyen los noticieros, muchos de ellos tan destructivos como los nuestros, se van a dar cuenta que las noticias allí lo que dicen es: hay una gran colecta pública para pagar por un tratamiento de un miembro de la comunidad, o alguien tuvo que vender sus propiedades, una familia tuvo que vender la tienda y los activos de toda una vida, patrimonio construido por décadas, no por años, para cubrir un tratamiento de alto costo. En Colombia, por lo menos, yo creo que así debemos reconocerlo, hemos superado esa dificultad. Derecho fundamental y protección financiera, este es el segundo punto de línea de base que yo quisiera mencionarles. El tercero tiene que ver con la gente, más allá de las normas, más allá de la jurisprudencia, más allá de nuestras leyes, más allá de una normatividad compleja de decretos y resoluciones que se entrelazan y se contradicen, más allá de la forma tan difícil de administrar la seguridad social, que en estas democracias mediatizadas nos pone a todos en una especie de encrucijada. Es lo que más le importa a la gente, pero es muy difícil de entender, de comprender para cualquier ciudadano, porque se ha complejizado en demasía. Pero más allá de eso tenemos una realidad sociológica escrita en la mente de las personas, no en los códigos, y es el empoderamiento. O sea, el derecho fundamental a la salud no solamente hace parte de nuestra realidad institucional, sino de nuestra realidad sociológica también. Está aquí, en la mente de nuestros ciudadanos, y lo reclaman con razón, y yo creo que ese es uno de los logros también de la Constitución del 91, yo diría también de todas las normas de seguridad social que vinieron posteriormente. Ese empoderamiento está, a su vez, esa conciencia plena del derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos de nuestro país. Decía, está acompañado de unas expectativas que son altas, que nos preocupan a veces como formuladores de política, de lo que el investigador Steven Pinker llamó esta semana en una pequeña línea de las redes sociales que vi, la brecha del optimismo, o que uno podría llamar también la brecha del pesimismo. Cuando le preguntan a los ciudadanos colombianos si consideran en general que la prestación del servicio de salud está mejorando o empeorando, ¿qué creen ustedes que van a decir? Empeorando. Solamente entre el 15 y el 20% dicen que está mejorando. Cuando le preguntan, aquí está la pregunta de la última encuesta de calidad de vida del DANE, ¿considera en general que la prestación del servicio en su caso fue buena o muy buena? ¿Qué dice la gente? El 85% dice que fue buena o muy buena.
Entonces tenemos esa gran paradoja sociológica de la gente que dice, no, yo estoy bien, a mí me ha ido bien con el sistema, pero el sistema no sirve. Esto no suma, no agrega. ¿Por qué? En parte porque tenemos dos formas distintas de juzgar la realidad. Una, cuando la juzgamos de manera panorámica desde afuera, está basada en los ecos de ecos que rebotan todos los días, muchas veces originados también en esa postura negativa de los medios de comunicación. La otra es, yo creo, más objetiva, basada en un análisis de mi experiencia propia. Es uno solo, es una anécdota. Pero uno esperaría que la sumatoria de las experiencias propias, que en general es positiva, a su vez se tradujera en una evaluación colectiva, un poco más optimista, pero no lo es. No quiero perderme. Recuerden que estamos en el tercer punto de la línea de base. Ya les hablé de mejoría de los indicadores de salud, salud como derecho fundamental, y tercero estoy hablando empoderamiento, altas expectativas, pesimismo a la hora de juzgar el sistema de una manera general. Y también yo diría en nuestro sector hay una disponibilidad a pagar en salud muy baja. Más que en otros países, más que en otras realidades. O sea, la gente está dispuesta, por ejemplo, en educación superior, pongamos un ejemplo, a ahorrar hasta la última gota, comprar un seguro educativo, hacer todo lo posible para pagar del bolsillo propio en educación superior. En salud, esto es impensable. Esto no lo veo como necesariamente malo, pero es una realidad fáctica de comportamiento de nuestros ciudadanos que tenemos que tener en cuenta. Y la otra parte de la línea de base, compleja, es que todavía no tenemos coherencia en nuestros arreglos sociales. Yo lo he dicho en otros escenarios, lo repito aquí, nuestro sistema sigue manteniendo un déficit corriente de operación, que están algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para asegurar el cierre financiero del sistema de salud. Esto es para pagar las unidades de pago por capitación y lo que tenemos que pagar por las prestaciones por fuera del plan de beneficios, con todas las fuentes disponibles. Las cuentas en este momento nos muestran que todavía tenemos que conseguir recursos adicionales a los actualmente identificados por un valor cercano a los 2 billones de pesos. A esa realidad económica de un déficit corriente que todavía se arrastra, se suman nuevas deudas acumuladas, que si nos concentramos no en las deudas menores de 90 días, a veces los periodistas tampoco son capaces de discernir entre una cosa y la otra. Un sistema que para operar mueve más de 40 a 45 billones de pesos, que tiene costos de transacción grande, va a acumular unas deudas que hacen parte de la operación. Esas no son las que nos preocupan. Las que nos preocupan son las que ya han envejecido, que están entre los 6 y 7 billones de pesos. Entonces tenemos un sistema todavía con grandes tensiones financieras. Y esa es la línea de base, eso es lo que enfrentamos. Avances en los indicadores de salud pública, avances en protección financiera, derecho fundamental, pero a su vez un sistema que no es evaluado bien por los ciudadanos, que ha perdido legitimidad y que todavía enfrenta grandes problemas financieros. Uno quisiera que este tipo de evaluaciones se hicieran así más objetivas, pero es difícil. Hemos perdido como sociedad, y eso me preocupa, la capacidad de darle un contexto y un análisis a nuestra realidad social, en medio de la gritería de la política. Los 5 puntos que vienen, yo los llamo los inamovibles. En cualquier esfuerzo de reforma lo que deberíamos conservar, creo yo, lo que hemos aprendido. El primero, la solidaridad en el financiamiento. Nuestro sistema es tal vez el más solidario del mundo en el financiamiento, sobra decirlo. O mejor, no sobra decirlo, hay que decirlo más, porque no todo el mundo es plenamente consciente de la solidaridad de nuestro sistema de salud. Para mucha gente, en conversaciones informales, yo me he dado cuenta que la gente tiene, o muchos ciudadanos tienen todavía una idea de que el financiamiento del sistema de salud es como el del sistema de pensiones, como si tuviéramos cuentas individuales. Esto es como si el sistema tuviera que retornarle a cada individuo lo que el individuo contribuye de sus ingresos laborales. Así no funciona nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud funciona basado en un esquema de solidaridad donde quien gana más contribuye más. Yo lo he dicho muchas veces, no me canso de repetirlo. 2 personas, una gana un salario mínimo, la otra gana 20,
esta contribuye 20 veces más que esta para acceder al mismo paquete de beneficios. Así está construido nuestro sistema. Y esa persona que contribuye sobre 15, 20 salarios mínimos debería ser consciente que está ayudando a los demás, no que el sistema le debe retornar exactamente lo que puso allí. La solidaridad en el financiamiento es una de esas cosas que tenemos que conservar. La igualdad en los planes de beneficios también. Allí todavía nos falta un elemento que son los servicios y tecnologías por fuera del plan de beneficios en el régimen subsidiado. Como tenemos problemas en el financiamiento en el régimen subsidiado por las entidades territoriales, allí hay una nueva fuente creciente, debo reconocerlo, de inequidades en el sistema que debe resolverse. Nosotros vamos a dejar un borrador de reforma a la Ley 715 del año 2001 para acabar con ese problema, que es una fuente creciente de inequidades. Tenemos que reconocer lo que está violando este principio de igualdad en los beneficios, que debe ser un principio fundamental. El otro, yo creo que nuestro sistema debe ser un sistema mixto. Y aquí hago la siguiente reflexión. Hay dos formas de aproximarse a los imperativos reformistas y de cambio de cualquier sistema de salud. Una es no tan basada en el conocimiento práctico, sino, podríamos decirlo, utilizando un lenguaje antiguo, en la razón o en la ideología, y dar la discusión eterna entre Estado y mercado, entre centralización y privatización. Esa discusión, tal vez excesivamente ideológica, pierde de vista dónde están acumuladas las capacidades de la sociedad. Por eso cuando alguien me pregunta a mí qué se debe hacer con el sistema de salud, yo digo, esa pregunta tiene que estar enmarcada en lo que es nuestro sistema de salud, no ni en el sistema inglés, ni en el sistema francés, ni en el noruego, ni en el holandés. Ellos han acumulado las capacidades en otras partes de la sociedad. Por ejemplo, en Colombia existen, como resultado de un pacto político, por allá en la década del 50, saliendo de uno de nuestros tantos episodios de violencia política, unas cajas de compensación familiar que tienen esa figura cuasi pública. Y muchas de las capacidades de nuestro sistema se acumularon en las cajas de compensación familiar. Y si yo tomo la decisión de buenas a primeras que a mí no me gustan las cajas de compensación aquí en el sistema, por razones ideológicas, sin sentido, voy a destruir las capacidades. Por eso, cualquier reformista cauto tiene que partir de esa pregunta. Ese know-how colectivo, que en el fondo es el sinónimo de desarrollo, ¿dónde está? No dónde lo voy a crear. Porque a pesar de todos los problemas hemos venido creando conocimiento, una forma de hacer las cosas que no podemos acabar de buenas a primeras. Por eso, un inamovible, creo yo, tiene que seguir siendo que nuestro sistema es un sistema mixto, como está consagrado también en nuestra Constitución. Los límites razonables tienen que existir en el sistema público como el nuestro. Hemos hecho un esfuerzo todavía no completamente consolidado y legítimo en las exclusiones. Aquí hemos tenido un diálogo con los pacientes, algunos están de acuerdo en unas cosas. En general yo agradezco la participación de ustedes en esa construcción de legitimidad, porque sin legitimidad las resoluciones esas que firmo yo quedan en nada. Y la legitimidad nace del diálogo democrático, nace de estos esfuerzos que a veces hacemos desordenados, incompletos, de conversar entre todos. Y el otro inamovible es la garantía de financiamiento. Yo creo que lo que nos ha venido pasando en los últimos años, y es que se discute el presupuesto general de la Nación y salimos de allí todavía con incertidumbre sobre cómo vamos a pagar por la totalidad de las necesidades del sistema de salud, no debería ser así. Yo creo que la Corte Constitucional incluso debería hacer el siguiente pronunciamiento, es decir, la salud es un derecho fundamental, y como las pensiones, usted dice, cuando elabora el presupuesto, aquí está la deuda, la tengo que pagar, aquí están las pensiones, las tengo que pagar, y decir, aquí está la salud, la tengo que pagar, y después vemos qué hacemos con el resto. ¿Por qué? Porque si no, ese mantra de que la salud es un derecho fundamental se nos queda en letra muerta. Entonces voy a repetir los 5 inamovibles. Solidaridad en el financiamiento, igualdad en los planes de beneficios, incluido lo que está por fuera del plan de beneficios, un sistema mixto que tenga límites razonables, ojalá legítimos y aceptados por todos, y que se garantice desde el Estado el financiamiento pleno año tras año de nuestro sistema de salud.
cualquier esfuerzo de reforma yo creo que debería partir de esos puntos. Había hecho aquí mis notas. Bueno, yo me las memoricé en todo caso, no hay problema. Ricardo, usted la puede prender desde aquí. Voy a pasar a los retos, que son 5 también. 3 generales que no hacen parte de los 5. El reto de la construcción de legitimidad. Gracias, Ricardo. El reto del equilibrio financiero y el reto de cerrar las brechas regionales, pero esos son más generales. Yo quisiera mencionar otros 5 retos más particulares. El primero, y esta lista trata de ser ordenada, tiene que ver con la descentralización, que es una de las, en mi opinión, una de las preocupaciones más grandes que tenemos en nuestro sistema. Cómo las regiones han venido perdiendo capacidades. Lo que está ocurriendo con muchas empresas sociales del Estado a lo largo y ancho de nuestro país. Ese todavía diálogo imperfecto entre la descentralización y nuestro sistema general de seguridad social en salud. Lo que está ocurriendo hoy en San Andrés, la noticia que alcancé a ver de un hospital al que nosotros le pusimos toda la atención, hicimos inversiones importantes, salió adelante el Hospital San José de Popayán, que hoy en día está inmerso de nuevo en un conflicto de naturaleza política regional. Pasa todos los días. Como ministro de Salud a mí me llegan ahora por redes sociales, bueno, ministro, ¿usted qué va a hacer con el hospital de Popayán o que no va a hacer el hospital de San Andrés? Yo muchas veces, exasperado, digo, la sociedad tiene que entender cuáles son las competencias y mientras no le pidamos cuentas a quienes administran esos hospitales y no hagamos la conexión y no entendamos que Colombia se descentralizó y que son gobernadores y alcaldes muchas veces los que tienen que dar cuentas, no los ministerios, no vamos a acabar con la corrupción. Quien no hace la tarea y básicamente le endilga al Ministerio de Salud los problemas, por ejemplo, que están haciendo en San Andrés de manera indirecta, no directa, tampoco quiero acusarlo más, pero de manera indirecta está contribuyendo a la corrupción. Esto es, está permitiendo que impunemente se hagan malos manejos y que detrás de la supuesta responsabilidad de todo lo que pasa en cada rincón de cada hospital del ministro de Salud se escondan esos malos manejos. El desafío de la centralización, que en salud es más grande que en otros sectores porque en salud hay más capacidad de gestión. En salud tenemos gerentes en buena parte del territorio. Sigue siendo para mí un gran desafío de nuestro país y de nuestro sistema. Eso está acompañado de detalles regulatorios. El de la 715 Carmen que hemos trabajado tanto es uno de ellos. Redefinir esas competencias. La superintendencia también te sufre de lo mismo, Luis Fernando, ¿no? Las entidades territoriales no hacen la tarea y todo es culpa suya. Entonces allí tenemos un desafío pendiente, grande, de descentralización. Normativo de reforma a la ley 715, pero también en un doble sentido, en exigirle más a las entidades territoriales. El último trabajo académico que yo hice, antes de meterme en estos vericuetos de la burocracia, fue un trabajo interesante, con un ingeniero de sistemas payanés, casualmente, la vida se conecta. Nos robamos en el buen sentido 2 millones de artículos de noticias de El Tiempo y Semana en la revista Dinero. Y yo quise en ese gran universo de noticias, todo lo que se había reportado en nuestro país, de noticias sobre lo que hace el Estado y lo que hacemos los funcionarios en 20 años, ver si en un país descentralizado noticias o gobernadores y alcaldes tenían más preeminencia a medida que nos fuimos descentralizando, y no era así. O sea, es un país que se ha descentralizado en las normas, pero que en el fondo sigue siendo muy centralista en la mente. Y yo creo que para que funcione mejor la descentralización tenemos que en la mente de los ciudadanos también entender cuáles son las competencias de nuestras entidades territoriales. Segundo reto, uno es descentralización, el otro es, o que funcione la descentralización, pongámoslo así. El otro es transparencia. Transparencia no solamente lo que vamos a hacer ahora, que es un paso importante,
en revelar ciertos conflictos de interés, legítimos todos, no estoy siendo peyorativo. Transparencia sobre las transacciones en un sistema tan transaccional. Después de 25 años no hemos podido tener, por ejemplo, información completa sobre tarifas de procedimientos médicos. Transparencia sobre quién le debe qué a quién. La conversación frustrante nuestra por mucho tiempo es sentarse con un hospital público de tercer nivel, que nos diga el gerente que le deben 100.000 millones de pesos y que en 20 minutos de conversación se dé cuenta que esos 100.000 millones de pesos son 20.000. Que en el fondo la contabilidad de esa empresa social del Estado dice muy poco. Más transparencia necesitamos como sector también. Descentralización, transparencia. El tercero, en el que estamos trabajando, y yo creo que va a ser la nueva frontera de la política farmacéutica, es el pago por valor. Esta semana me acosté el lunes, creo, llegué a la casa y me gusta entrar por allá a un podcast de un profesor de la Universidad de Stanford, Russell Roberts, creo que se llama. Y ahí tenía una conversación con el editor de la revista de hemato-oncología Blood sobre los altos precios de los medicamentos oncológicos, que es un problema global. Y cuando le preguntaron al señor, bueno, ¿cuál es la clave para hacer esto? Hizo la lista, que es más o menos lo mismo que estamos tratando de hacer aquí. Pero los pagos por valor, esto es tratar dentro de todas las innovaciones farmacéuticas de discernir cuáles aportan valor y cuáles no, y pagar acordemente. Lo que estamos tratando de hacer con el artículo 72, lo que tenemos que construir entre todos, es esa nueva frontera de la política farmacéutica. Nosotros vamos a dejar algo empezado, pero va a quedar ahí para que se le dé continuidad. Es otro de esos grandes desafíos. Los modelos de atención, que es esa reforma de abajo hacia arriba, en parte con la habilitación técnica, Carmen, de EPS que vamos a sacar la próxima semana. Estamos, yo creo que, avanzando en que los modelos de atención ya tengan cierto sustento regulatorio. El MIES, que nos ha permitido tener una conversación ordenada en los últimos años, pero que todavía falta llevar a la práctica y convertirlo en decisiones efectivas. Y el último punto que tengo de retos es este, es la cultura, y es el entendimiento, es el comportamiento colectivo, es cómo entre todos vamos a cuidar el animalito aquel, la vaca. Cuando hablamos de cultura, yo quiero que entendamos lo siguiente, ¿qué es eso de cultura? En general estamos hablando de expectativas, muy importante, que esperamos cada uno, pero más importante estamos hablando de modelos mentales, o lo que alguien llama heurísticas, la forma como nos comportamos todos los días, la forma como tomamos decisiones basadas en modelos imperfectos de la realidad. Y muy importante también las normas sociales, lo que nosotros obedecemos, a lo que nos apegamos, no porque está escrito en la ley, sino porque tenemos una convicción más íntima. Y las normas sociales que están acompañadas también de estrategias deliberadas de control social. Hay un castigo no hecho por el Estado, sino hecho por la sociedad, de manera espontánea, sin que nadie lo obligue. Heurísticas o modelos mentales, normas sociales y expectativas, en el fondo, lo que nos lleva a comportarnos como nos comportamos. Eso es lo que llamamos cultura. Y esa cultura de la seguridad social complementa, en algunos casos sustituye, tristemente, las normas. Por eso, desde un punto de vista conceptual, yo creo que lo que se trata de esta reunión es eso. Tenemos una ley que, voy a confesar, yo no conocía antes de entrar al ministerio. ¿Alguien la conocía? La ley 1502 del año 2011, que promueve la cultura de la seguridad social. Por primera vez desde hace un año largo nos la estamos tomando en serio, ¿no? Tratando de decir la cultura es importante. Además de eso, se pueden hacer esfuerzos deliberados de política pública por cambiar, al menos en el margen, esa cultura de la seguridad social. Esos son nuestros antecedentes legales, y lo que hacemos estos días es decir, esa cultura de la seguridad social también involucra algunos principios. Yo tengo aquí una serie de principios que no lo voy a repetir, solamente quiero decirle algo sobre la vaca.
¿Quién? Ahora me preguntó Carmen que mucha gente no conocía la metáfora de esta rara. Levanten la mano los que entienden la metáfora de la vaca, para que me lo expliquen. ¿Quién la entiende? ¿Quién la entiende? ¿Poquitos o no? ¿Sí? En Colombia le decimos vaca a lo que uno podría decir es un fondo común. Todos aportamos, y recuerde que todos aportamos solidariamente, ¿no? Es como si fuéramos a almorzar ahora todos, este auditorio de 300, 400 personas, yo pusiera aquí un gran balde y todos aportáramos de acuerdo a nuestras posibilidades para comprar el almuerzo. Esa es la vaca, así lo decimos en Colombia. Este es un colombianismo, acaba de salir un libro aquí en la Feria del Libro del Instituto Carihuervo sobre colombianismo. Este es uno, no sé si está. La vaca, esto es un fondo común a los que todos aportamos solidariamente para pagar, ¿por qué? Por un bien preciado por todos, que es la salud. ¿Qué pasa cuando uno aporta solidariamente? Que cambian los incentivos y el mundo se complica un poco con hacer aportes solidarios. Yo lo he dicho por ahí, no quiero repetirlo necesariamente, una de las tantas metidas de pata que he hecho. Y di el ejemplo del almuerzo, el fondo común, el balde donde todos habíamos aportado, vamos todos a un restaurante y ¿qué puede pasar? Que como a nadie le huele el bolsillo, todo el mundo pida langosta. ¿Y qué pasa entonces? No alcanza la plata. Ese ejemplo tan sencillo, esa idea simple que economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, politólogos han descrito una y otra vez con muchos ejemplos como la tragedia de los comunes. Esto es una tensión entre lo individual y lo colectivo. De eso es lo que se trata la vaca. De decir, en nuestro sistema de salud existe esa tensión. Esto es, nosotros podemos comportarnos racionalmente como individuos, aportar solidariamente y después ir a demandar también lo que nosotros creemos que debemos demandar. Y todos estamos actuando de acuerdo a nuestra conciencia, racionalmente, pero la sumatoria de las decisiones individuales racionales resulta en una incoherencia colectiva, esto es, no alcanza la plata. Y llegamos a lo que yo he llamado muchas veces un contrato social incoherente. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolver esta tragedia de los comunes? Que miren que está presente en muchas otras partes de la humanidad. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de tragedia de los comunes que está poniendo en juego el futuro de la humanidad? Cambio climático es eso, ¿no? Vivimos todos en el mismo planeta, con recursos limitados, pero colectivamente, cuando sumamos las demandas individuales, cada una legítima, cada uno quiere tener un nuevo carro, quiere cambiar de zapatos, extraemos recursos y esa sumatoria de lo que hacemos individualmente, 7.000 millones de personas, está resultando incoherente con la vida de todos en el planeta. El uso de los antibióticos también tiene exactamente la misma lógica, es una tragedia de los comunes. Sobreutilizamos los antibióticos, se está aumentando la resistencia bacteriana y nos estamos quedando sin antibióticos. Cada uno toma la decisión individual y esa suma de decisiones colectivas resulta incoherente y compatible con el bien social ulterior. ¿Cómo hacemos entonces para resolver esta tensión individual-colectiva? No es fácil. Hay una señora premio Nobel de Economía, falleció recientemente, Elinor Ostrom, que dedicó su vida a buscar comunidades estrechas, 1.500 personas, muchas de ellas comunidades rurales, que habían resuelto este problema. Por ejemplo, todas utilizaban un mismo lago para pescar y todas diseñaron unas normas sociales no estaban escritas en ninguna parte de comportamiento, para que cada persona respetara los derechos colectivos y se resolviera esta tensión entre lo individual y lo colectivo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, el problema de la vaca no lo vamos a resolver con decretos y resoluciones en el Ministerio de Salud, no lo vamos a resolver con castigos, no lo vamos a resolver con una estrategia sofisticada de multas y con las garras del Leviatán. Lo vamos a resolver con cosas como las que hay aquí, con esfuerzos voluntarios, con la pedagogía y la creación de conciencia de que en nuestro sistema de salud estamos haciendo
una vaca. Yo veo a veces una suerte de comportamientos que son los que más me preocupan. Uno, en particular, yo lo llamo el efecto saqueo. Ahí es donde está tal vez el daño más grande que nos hace la corrupción. Cuando entre todos decimos, pues aquí todo el mundo está robando, ¿qué más da? Entonces pasa lo que pasa todos los días. La persona que simplemente prescribe un medicamento que cuesta mucho más a sabiendas de que podría ahorrarle razonablemente unos recursos al sistema. La persona que no reclama su radiografía y dice, pues yo vuelvo la semana entrante, y ahí quedan durmiendo las radiografías. 20% de las citas médicas que se incumplen en nuestro país, que genera todo tipo de inconvenientes. Afectamos colectivamente los unos a los otros. De eso se trata, de ir creando poco a poco unas normas de respeto a la vaca. La metáfora no es mía, es de Antanas, que ha sido el líder global en el diseño de políticas públicas que tratan de cambiar la cultura para lograr la coherencia en este tipo de arreglos sociales. Entonces nos reunimos aquí todos esta mañana y en el fondo ese es el objetivo. Yo lo llamo conciencia prereflexiva. Muchas veces damos un paso atrás, nos alejamos de las inclemencias de todos los días, de lo que hacemos, y por lo menos por un ratico, ojalá por más, reflexionamos sobre la vaca sagrada. Sagrada porque en el fondo obedece a las demandas colectivas, es lo que nos va a dar bienestar a todos. Para que esto no se nos quede en carreta, tenemos que pasar a medidas efectivas, a la creación de normas sociales, a lo que alguien podría llamar esa ingeniería de normas sociales. Afortunadamente en los últimos 10 o 15 años en el mundo, con el advenimiento de lo que alguien llama behavioral economics o las ciencias del comportamiento, se han venido creando oficinas de diseño de políticas públicas que tratan de cambiar la cultura para reducir estas tensiones entre lo individual y lo colectivo. Creo que hoy vamos a tener algunos ejemplos, algunas conversaciones al respecto. Yo no quiero adelantarme a lo que les iba a decir. Como siempre he tenido esta manía pedagógica, quiero terminar haciendo un resumencito, porque si no, no quedo tranquilo. Línea de base, acordémonos todos, ha mejorado nuestros indicadores de salud pública, tenemos el derecho fundamental que se materializa en la protección financiera, ciudadanos empoderados, ciudadanos que reclaman sus derechos, como uno de los grandes logros también de nuestro sistema de salud, una baja disponibilidad a pagar si se quiere, y cierta brecha de optimismo, de pesimismo. Yo evalúo el sistema mal, pero evalúo mi experiencia propia mucho mejor. Y problemas financieros que se materializan o se reflejan en deudas y déficit corriente. Solidaridad, igualdad, sistema mixto, límites razonables y garantías de financiamiento como los inamovibles, y los retos de la descentralización, de la transparencia, del pago por valor, como la nueva frontera en nuestra política farmacéutica, la implementación de los modelos de atención y los cambios culturales que nos lleven a resolver nuestros problemas de acción colectiva y por lo menos a entender cómo funciona en ese sentido nuestro sistema de salud. Quiero entonces, ya para terminar, pasar a este pequeño paso que damos todos para conversar mejor, para construir legitimidad colectivamente, que es un pacto por la transparencia que vamos a hacer con las asociaciones de pacientes. Esto no surge de la nada. Esto surge de muchas conversaciones previas. 2 meses entraba yo a la oficina de Carlos Dagger y encontraba estuvo Denis, hermana, también la vi usted allá una vez, Francisco Castellanos, que no sé si estará por aquí, está bastante bien, lo vi también trabajando. Entonces yo simplemente quiero darle las gracias. No quiero ser excesivamente grandilocuente, pero así es como vamos a transformar nuestro sistema de salud. Y reflexionemos en esta semana, en que los recursos son de todos y tenemos cada uno en su ámbito esa obligación de cuidarlos. Un abrazo grande a todos y pasemos a la fiesta.